Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero, que no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio Jesús se presenta como el médico, el que ha venido a sanar y a salvar. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, nos dirá el día de hoy. Jesús viene a librarnos de la herida del pecado. Y hay dos elementos propios de Cristo, cada vez que viene a sanarnos. En primer lugar, Jesús nos cura con el ungüento de su misericordia. El Señor quiere que nos convirtamos, y la manera concreta como busca nuestra conversión es regalándonos su misericordia. Nos quiere curar con su perdón. El perdón transforma los corazones, mucho más que la ira, que la impaciencia o que el castigo. Eso probablemente es lo que siente Mateo. Se topó con la mirada misericordiosa de Jesús. Apenas sintió en su corazón aquella mirada, se levantó y lo siguió. Porque el Señor, cuando nos perdona todo y no nos reclama nada. Jesús no le lanza un reproche de castigo por sus pecados. Y esto es verdad. La mirada de Jesús nos levanta siempre. Es una mirada que te eleva, que jamás te deja ahí postrado, jamás te abaja ni te humilla. Es una mirada que te hace crecer, que te hace ir adelante, que te da valor porque te quiere. Jesús te hace sentir que Él te quiere, y esto te da el valor para seguirlo. ¡Qué experiencia más intensa! Esta experiencia es la que nos mueve a la conversión, a dejarlo todo y a seguir al Señor. Hoy Jesús también nos mira así, nos mira con misericordia y nos pide que también seamos misericordiosos con los demás. Y este es el segundo elemento. Junto con la misericordia, su mejor receta es una invitación: sígueme. Hoy y todos los días Jesús nos dice: sígueme. Porque lo que al Señor más le importa no son nuestras caídas, sino nuestro constante deseo de dejarlo todo y continuar el camino, seguir cada día más cerca de Él. Como dijo San Beda el Venerable sobre este pasaje de San Mateo, Jesús, mirándolo con misericordia, lo escogió. Así también el Señor nos mira con compasión, porque conoce nuestras fragilidades. Pero aún así, igual Él nos llama, Él nos escoge y nos invita a que lo sigamos. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica. La misión de los apóstoles. Numeral 858. Jesús es el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él. Instituyó 12 para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados. Es lo que significa la palabra griega apostoloi. En ellos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Dice a los 12. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos.
Esta misión divina, confiada por Cristo a los apóstoles, tiene que durar hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que transmitir es el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Numeral 1432. El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. San Clemente Romano. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Volumen 25, marzo 31, 1929. ¿Quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su Creador? Mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas, y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria, debía fascinar a todos y atraer a todos así, con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey, hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo, y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte, y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargando con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo.
Entonces, mira, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado, para ti y para mí, han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad, mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores, y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano, y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas, a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad, para vivir no de la suya, sino de la mía, y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio a los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua comincello così in terra. Después de un tan largo dolor, sufrido por mi divina voluntad, por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra y su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio a las criaturas. Volumen 15, abril 25, 1923. Hija mía, todos los tiempos están en mis manos. Doy a quien quiero, y para eso me sirvo de quien quiero. Muy bien habría podido traer la felicidad que contiene mi voluntad sobre la tierra, pero no encontré ninguna voluntad humana que quisiera ser vida perenne en la mía, para reanudar los vínculos de la creación y darme nuevamente todos los actos del primer hombre, como si los hubiera hecho todos con el sello de la voluntad suprema, y por eso poner a disposición de todos la felicidad perdida. Es verdad que estaba mi amada mamá, pero ella debía cooperar junto conmigo a la redención. Además, el hombre era esclavo, aprisionado por sus mismas culpas, enfermo, cubierto de llagas, las más asquerosas, y yo como padre amante venía a desembolsar mi sangre para rescatarlo. Venía como médico a curarlo, como maestro a enseñarle el camino, el medio de salvación para no dejarlo precipitar en el infierno. Pobre enfermo, ¿cómo habría podido espaciarse en los eternos vuelos de mi querer si no sabía caminar? Si yo hubiese querido dar la felicidad que contiene mi voluntad, hubiera sido como darla a los muertos y hacerla pisotear. El hombre estaba indispuesto para recibir tanto bien, y por eso quise enseñar la oración para disponerlos, y me conformé con esperar otras épocas, dejar pasar
siglos y siglos, para hacer conocer el vivir en mi querer, para dar el principio a esta felicidad. Volumen 6, diciembre 15, 1905. Hija mía, quise ser crucificado y levantado en la cruz para hacer que las almas, según me quieran, me encuentren. Así que uno me quiere como maestro, porque siente la necesidad de ser enseñado, y yo me abajo a enseñarle tanto las cosas pequeñas como las más altas y sublimes, para hacerlo el más docto. Otro gime en el abandono, en el olvido. Quisiera encontrar un padre. Viene a los pies de mi cruz, y yo me hago padre, dándole habitación en mis llagas, por bebida mi sangre, por alimento mis carnes, y por herencia mi mismo reino. Aquel otro está enfermo, y me encuentra médico, que no solo lo curo, sino que le doy los remedios seguros para no caer más en las enfermedades. Este otro está oprimido por las calumnias, por desprecios, y a los pies de mi cruz encuentra a su defensor, hasta cambiarle las calumnias, los desprecios, en honores divinos, y así de todo lo demás. Así que quien me quiere juez me encuentra juez, quien amigo, quien esposo, quien abogado, quien sacerdote, así me encuentran. Por eso quise ser clavado de manos y pies, para no ponerme a nada de lo que quieren, para hacerme como quieren. Pero ay, de quien viendo que yo no puedo moverme, ni siquiera un dedo, se atreven a ofenderme. Volumen 2, octubre 3, 1899. Después le encomendé a un enfermo, y Jesús me mostraba sus llagas que le había hecho aquel enfermo. Yo he tratado de rogarle, aplacarlo y repararlo, y parecía que aquellas llagas se cerraban, y Jesús, todo bondad, me ha dicho: hija mía, hoy tú has hecho el oficio de un médico expertísimo, que no solo ha tratado de aliviar, de vendar, sino también de curar las llagas que me hizo ese enfermo. Por eso me siento muy aliviado y aplacado. Entonces he comprendido que rezando por los enfermos se hace el oficio de médico a nuestro Señor, que sufre en sus mismas imágenes. Volumen 27, enero 10, 1930. Hija mía, quien vive en mi fiat divino, vive en Dios. Por eso posee y puede dar los bienes que posee. El ser divino la circunda por todas partes, de modo que no ve, no oye, no toca otra cosa que Dios. En Él se hace feliz. Solo a Él comprende y conoce. Todo le desaparece y solo le queda el recuerdo de que mientras se encuentra en su Dios, es viadora aún, y como viadora debe perorar por sus hermanos, porque encontrándose en condición de dar los bienes que posee, debe dar según las disposiciones de las criaturas. En cambio, para quien hace mi voluntad divina y no vive en ella, se encuentra en condición de poder recibir, pero no de dar. Y como vive fuera de Dios, no en Dios, ve la tierra, siente las pasiones que la ponen en peligro continuo y le dan una fiebre intermitente, por la que ahora se sienten sanos,
ahora enfermos, ahora quieren hacer el bien y ahora se cansan, se aburren, se fastidian y dejan el bien. Son propiamente aquellos que no tienen una casa donde estar al seguro, sino que viven en medio de la calle, expuestos al frío, a la lluvia, al sol ardiente, a los peligros, y viven de limosna. Justa pena de quien podía vivir en Dios, y en cambio se contenta con vivir fuera de Dios.